está en tu presencia y poderte contemplar. El Señor Jesucristo en un par de ocasiones se enojó mucho con sus discípulos. Así lo registra Marcos cuando dice que la gente traía sus niños para que Jesús los bendijese y los discípulos lo impedían. Él se molestó mucho y le dijo a sus discípulos: dejen los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino. La otra ocasión, y es donde que yo quiero reflexionar con ustedes en esta ocasión, es cuando después de estar en el monte de la transfiguración, según Mateo 17, el Señor estuvo allí con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Estuvieron orando, allí hubo un momento glorioso, una transfiguración. Descienden del monte y en la falda hay una gran multitud, hay mucho ruido, hay muchas voces. Jesús baja y se acerca a un hombre que trae a su hijo enfermo y le dice a Jesús: he traído a mi hijo que está endemoniado y le he pedido a tus discípulos que echen fuera el demonio y ellos no pudieron. Ellos no pudieron sanar a mi hijo. Esa fue la queja del hombre. Jesús se indignó, dice la Escritura, con sus discípulos y les dijo palabras como esta, ahí en Mateo 17, el versículo 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, se lo dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Son palabras fuertes que Jesús dirige a esos discípulos que quedaron en la falda del monte, que no subieron a orar con Jesús. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes, generación incrédula? Y el texto relata que Jesús hizo traer al muchacho, expulsó el demonio y todo quedó resuelto. El asunto es que los discípulos después quedaron con la gran inquietud: ¿por qué nosotros no pudimos? Es la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús, dice el texto, una vez que ya estuvieron solos, aparte, le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? La respuesta de Jesús es: por vuestra poca fe. Porque si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte: muévete, y sin duda el monte se movería. Indudablemente está hablando en forma figurada de un monte, sinónimo de obstáculo, de conflicto, de dificultad. Los discípulos no pudieron salir bien de esta dificultad, no pudieron echar fuera un demonio. Y Jesús tuvo que tratarles duramente: generación incrédula, perversa. Algo perverso es algo que está fuera de lugar, que no responde a lo que se espera. Generación incrédula. Este género, que no es el demonio, este género que es la incredulidad, sale con oración y ayuno. La gran lección que Jesús le dio a sus discípulos es que para echar fuera demonio se necesita como factor fundamental la oración. A través de la oración se fortalece la fe. A través de la oración hace posible la comunión con Dios. Estos discípulos quedaron en la falda del monte. Lo lógico es que hubiesen quedado orando, pero por alguna razón que no sabemos, ellos tal vez se descuidaron, se preocuparon de otras cosas y no estaban orando como su maestro estaba orando arriba en el monte con sus discípulos. Por eso que la llamada de atención fue muy severa. Generación incrédula. Esa primera generación de creyentes, de discípulos, esa primera generación estaba cometiendo una gran falta. No habían sido capaces de echar fuera un demonio. Esa generación no estaba faltando a lo que el Señor estaba formando en ellos. Estaba formando discípulos conforme a su carácter, conforme a lo que Él estaba plasmando en sus corazones. No estaban respondiendo a aquello. No pudieron echar fuera el demonio. Como nosotros hoy día tampoco podemos echar fuera demonios con regularidad. Tampoco podemos recibir respuesta a muchas de nuestras oraciones. Tampoco podemos mover montes de dificultades con bastante frecuencia, con mucha frecuencia. No lo podemos hacer.
Y la pregunta que tendríamos que hacer nosotros también es, ¿por qué no podemos? ¿Por qué Dios nos responde hoy día a nuestras oraciones? ¿Por qué no hay milagros hoy día? ¿Por qué no hay señales portentosas? La respuesta del Señor sería la misma: por vuestra poca fe, porque son incrédulos. La incredulidad es la madre de los pecados. La incredulidad impide la manifestación de la gloria del Señor. Jesús se enojó con tus discípulos por su incredulidad y les dio la gran lección. Este género de incredulidad sale con oración, sale con una vida de devoción, sale con una vida de comunión con Dios, sale con una vida en la presencia del Señor. Es la gran lección para nosotros. Hoy día hay muchas dificultades, hay muchos montes que mover, hay muchos obstáculos que saltar. Pero a veces no lo podemos hacer. No lo podemos. Y las situaciones siguen dominándonos. Las enfermedades, los demonios, los obstáculos siguen dominándonos. Porque falta esto, falta fe. Falta superar este género, que es la incredulidad. Que Dios nos ayude a reflexionar sobre esta palabra y evitar que el Señor se pueda enojar también con nosotros. Porque si se enojó con sus primeros discípulos, también los hará con cada uno de nosotros si no respondemos a lo que Dios espera, a una vida de fe. Termino con lo que dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Quiero estar en tu presencia.